tenemos con nosotros a la maestra Blanca Guadalupe Zambrano del Bosque. La maestra Blanca es egresada de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y de las maestrías de Educación y Ciencias de la Información de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Bien, ha cambiado su carrera docente y bibliotecaria ha combinado, mejor dicho, su carrera docente y bibliotecaria por casi 25 años, desempeñándose como maestra de asignatura en áreas tanto de ciencias sociales como de humanidades en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey en Santa Catarina, Tecnológico de Monterrey y posgrados del TEC Milenio. Actualmente es maestra en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Como bibliotecaria fue jefe de instrucción a usuarios de la Dirección de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Fortaleció el programa de competencias informacionales o Information Literacy, coordinado más de 400 cursos anuales y atendiendo alrededor de 6,000 usuarios por año. Actualmente es bibliotecaria referencista en la Universidad de Monterrey y apoya el programa de desarrollo de habilidades de información dirigido especialmente a alumnos y desde el cual se busca que el acceso y uso de la información sea ético y respete los derechos de autor. Por otro lado, acompaña a profesores y alumnos de posgrado en la investigación y divulgación científica, integrándolos tanto a DHI como al repositorio institucional de la universidad. Para fortalecer lo anterior, es parte de organizaciones nacionales y extranjeras como la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC, la Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior del Noreste, Reviesne y la American Library Association, ALA. Bienvenida, maestra Blanca Guadalupe Zambrano del Bosque, y tiene su tiempo. Su micrófono, si lo puede habilitar, por favor. Gracias. Adelante. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues este espacio relacionado a la integridad y desde la óptica de bibliotecas. Es un ámbito interesante combinar tanto la cuestión académica como la cuestión bibliotecaria. Como docente me ha cambiado el panorama centrado a la ciencia de la información que en un momento voy a presentar. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Voy a compartir. Un segundo, por favor. A ver. Y si se está viendo la presentación. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Paso a presentación completa. Excelente. Bueno, esperemos que pronto se meta esta parte de aquí arriba. Bueno, pues la parte que me toca a mí, esta segunda sección, son las perspectivas desde la biblioteca, esta óptica que tenemos en la biblioteca y qué es lo que podemos hacer para fortalecer esta cuestión de la integridad. El objetivo de la, ahí estás. El objetivo de la reunión, de esta parte de la reunión, es mostrar los momentos de colaboración que tenemos para integrar este trabajo conjunto. Esta apertura que debemos de tener, la vinculación que todos debemos de hacer y los recursos con los que contamos, ¿no? Tanto físicos, materiales, virtuales o digitales. Y pues bueno, aquí empiezo con esta sección de esta partecita de la apertura. Como lo comentaba Adriana y lo comenta también Elmi, resulta ser que, pues sí, desde el año 2017 está este centro ya fortalecido y, y trata a los alumnos de esta forma integral, poniéndolos al tanto de lo que viene a ser el ser íntegro, respetar los derechos de autor, esta cuestión ética que va mucho más allá de lo que viene a ser una parte de las tareas, ¿no?
Y conforme pasa el tiempo, entonces vemos esta cuestión de la tecnología. Cómo nos llega por todos lados la información, nos bombardea entonces en la vida diaria, no solamente para las tareas y trabajos, sino también para nuestra vida, para la toma de decisiones simples. Y entonces nos acostumbramos a tener información a la mano, a contar con ella en cualquier momento y no necesariamente a discernir si esta información es qué tan fiable es o qué tan confiable, sino que simplemente en ocasiones se recibe o se comparte y nos pasamos de largo esa parte tan importante que es el pensar un poco en la importancia de compartir mis datos. Y pues bueno, llegan entonces esta cuestión del plagio al alumno con esta parte de integridad y también con la parte de la visión de biblioteca. Y platicando con Adriana y con Elmi para la sesión que tenemos aquí con ustedes, pues yo les comentaba a ellas que no necesariamente el alumno a veces no lo hacía por mal esta parte del plagio. No conocí, en algunos casos no conoce realmente el alcance de lo que viene a ser el plagio, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Por ejemplo, tenemos a este alumno, en esta imagen, este alumno que está leyendo, está compartiendo, pero no siempre se cuestiona si es verdadero lo que lee, ¿no? Otro alumno también puede cometer el plagio por el cansancio. Este cansancio de tantas tareas que recibe o bien que no le da la oportunidad de asimilar el conocimiento. Y por eso anteriormente se hacía un hincapié en pensar muy bien las actividades que podemos dejar a los alumnos, alguna retroalimentación específica, porque pues dejar actividades nada más por dejar no es siempre la solución. Y el cansancio a veces los abruma, los fastidia y de ahí que piensen entonces en hacer las cosas no al 100%, sino llegar a lo mejor a una copia. Entonces, también tenemos esta parte, como les comentaba yo, no todos saben el alcance de lo que viene a ser estar fuera de la ley. Es importante que nosotros desde el Centro de Integridad, desde la biblioteca y desde cualquier ámbito en el que estemos, conozcamos verdaderamente la importancia de lo que tiene que ver hacer una copia y cuáles son las implicaciones legales que tenemos debido a eso, ¿no? A veces son solamente administrativas, otras veces sí ya son, X tiempo en cárcel, dependiendo de la magnitud del plagio. Entonces, es importante que nosotros demos a conocer a los alumnos esta situación, ¿no? Y tener nosotros también conciencia del por qué es importante respetar entonces el derecho de autor y por qué tener esta ética en continuar con eso, ¿no? Respecto a lo que viene a ser el tiempo, muchas veces los alumnos nos hemos dado cuenta que plagian por los tiempos, porque están tan saturados de actividades que o no les da el tiempo. También lo que pasa es que dejan muchas veces las cosas al final y entonces es ahí cuando se ven abrumados por el tiempo. Y es cuando empiezan a hacer el copy-paste o a pedirle a alguien más su trabajo o a solicitar de otros o de otras páginas, ¿no? De dónde pueden sacar esta información, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hace entonces biblioteca para estar combinando toda esta información? Nosotros trabajamos a través de este concepto que mis compañeros, colegas bibliotecarios conocen bastante bien. Se llama Information Literacy o alfabetización informacional o competencias informacionales
o desarrollo de habilidades informativas o desarrollo o habilidades en información. Y en sí, ¿qué significa esto? Bueno, pues es que el alumno sabe, tiene conciencia de la alfabetización informacional, le lleva a la persona a tener conciencia de identificar cuándo necesita el conocimiento, cuándo necesita información, saber en dónde buscar esa información, evaluarla de manera precisa para luego replantearse si el uso es conveniente o no. Y ahora sí, aplicar esa información de forma concreta, ya sea a sus tareas, actividades, a artículos académicos, siempre de forma ética, aplicando de forma ética y respetando los derechos de autor. Este concepto que conocemos desde las bibliotecas de Information Literacy o alfabetización informacional tiene ya su tiempo, nace en el año 2000 y conforme ha pasado el tiempo, bueno, pues ha evolucionado. Y hay una nueva, un nuevo concepto, un marco mucho más robusto y nacen entonces estos nuevos 6 parámetros con un marco más general. Porque los bibliotecarios nos dimos cuenta que simplemente la mera información, así como estaba, llegaba, evolucionaba más a marcos más, más metacognitivos, más procesos más más allá del acceso y uso de la información. Y entonces nacen estos 6 marcos teóricos que tienen su base en estas habilidades. Y es así entonces como ahora desde las bibliotecas tenemos el marco para, por ejemplo, para que esta autoridad, sabemos que hay una autoridad que hace información, que la construye de X forma, ¿no? También estamos conscientes que la creación de la información es un proceso que lleva tiempo. Y es así como entonces, ahorita les explico qué es lo que hacemos cuando llega un alumno a biblioteca, ¿no? Entonces es un proceso que lleva tiempo y en una entrevista que hacemos en referencia, pues no siempre podemos cubrir en unos minutitos, sino debe entender que son X, puede ser media hora, puede ser 2 horas, puede ser varios días, dependiendo de la necesidad de información. También es importante que de manera general, entonces se conozca que hay un valor de la información. Y al nosotros saber que la información tiene valor, es así como empezamos a respetar mucho más los accesos a los cuales tenemos oportunidad de buscar la información, ¿no? En este marco de las habilidades y competencias, entonces vemos que la información se convierte como esta parte de consulta. Una información mucho más precisa, mucho más a fondo, y por eso llega a hacer esta cuestión de la consulta, ¿no? Por supuesto que a la hora de hacer todos estos procesos de la consulta, de darle valor, de ser creador mismo de la información y estar muy consciente de todo lo que yo hago y publico va a tener impacto, es como me vuelvo yo un erudito, una persona que sabe de lo que habla y entonces yo puedo generar un diálogo, esa erudición como diálogo. Y por supuesto que hay estos investigadores que son eruditos en su área y debo yo de reconocer a la vez a estas personas que han creado nuevo conocimiento. Y volvemos a lo mismo, entonces es importante esa relación con la integridad y la ética, ¿no? Y por último, entonces, también exploramos estas estrategias para encontrar información. Y volvemos, y nos da el fondo, volvemos al inicio de la alfabetización informacional, con estas estrategias de exploración, de búsqueda, para hacerlas de forma eficaz y eficiente. Y es entonces en estos marcos que tenemos de la competencia y de las habilidades que nosotros hemos creado un modelo de desarrollo de habilidades informativas en el cual nosotros queremos que haya un descubrimiento reflexivo de la información. También queremos que nuestros alumnos comprendan
cómo se produce esta y cómo se valora. Porque si no hay una comprensión exacta de que yo puedo producir, en el momento en que yo hago un tweet, en el momento en que subo algo al TikTok, que comparto algo en el Instagram o en mi WhatsApp, antes en el Facebook, que ya no se usa mucho, bueno, pues en el momento en que yo produzco esa información, le doy un valor específico y me convierto entonces en la dinámica de esa misma producción, ¿no? También necesitamos entender cómo se debe de usar para crear nuevos conocimientos. Y es así como entonces le damos mucho más valor a todos los contextos y a todos los temas que tenemos en uso. Y por supuesto esta participación ética de todas las comunidades de aprendizaje, porque yo debo de entender que alguien ya produjo eso, que yo no soy el dueño de, pero que sí puedo asimilar ese conocimiento para crear uno nuevo. Y entonces es un círculo muy virtuoso en el cual vuelvo a participar, a descubrir, a comprender y a usar la información. Nuestro modelo, como lo muestro aquí en la imagen, tenemos a estos usuarios, nuestros alumnos, nuestros maestros, colaboradores, dentro de la comunidad UDEM, que están buscando la información. En algunas ocasiones quieren evaluarla o organizarla, y también necesitan esa parte de la comunicación. Y pasan entonces por estas capacitaciones o cursos o sesiones o charlas que los van a llevar entonces a producir un mejor conocimiento, a tener más que nada conciencia. ¿Y cómo es esta evolución de este conjunto que hemos hecho de trabajo? Bueno, pues lo hemos hecho, nuestras sesiones son por niveles. Un nivel avanzado, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. En el cual en nuestro nivel básico los alumnos llegan nuestras sesiones son básicas y puede ser desde la forma en que se usan los catálogos o desde la misma clasificación o desde un uso básico de la página de biblioteca, hasta un intermedio, por ejemplo, el uso de una base de datos específica para cierto trabajo en particular, o el avanzado con estas temáticas precisas para, por ejemplo, proyectos finales o investigaciones o tesis. Y es así como el alumno va avanzando de niveles. Estamos incorporados a estos cursos sellos, como comentó Adriana, en el cual ese es nuestro nivel básico, damos una entrada general a lo que viene a ser biblioteca y el uso de la información a través de este Information Literacy. Y vemos aquí esta vinculación de dos vías, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las personas que abordamos somos los referencistas en el área de biblioteca. Y como profesionales de la información, lo que queremos es formar a los usuarios, formar a los alumnos, a los colaboradores, que forman esta parte nuestra de la comunidad. Y es a través de esta parte formativa que tenemos, entonces, estas entrevistas para ayudarlos, ¿no? Queremos dejar de ser que la biblioteca sea el lugar de castigo. Y es así como este sistema de integridad y la parte de biblioteca hacen conjunción. Por ejemplo, tenemos estas capacitaciones con una visión integral. Hemos incluido en nuestro calendario en la parte de capacitación en la biblioteca. Y lo que queremos es que se conozca la importancia de la información en muchas de las sesiones. Fomentamos el acceso y uso ético porque siempre se recomienda, ahorita les voy a explicar, vamos a entrar directamente a la biblioteca. Siempre estamos fomentando esta parte. ¿Perdón? Quiero ver. Disculpe, puede continuar, fue un micrófono que se abrió. Ok. Puede y continuar, entonces, gracias. Sí, gracias, qué amable. Y entonces lo que queremos es fomentar esta parte del acceso y uso ético. Y esto aquí me lleva a decir que muchas veces no usan la biblioteca porque la sienten muy difícil de acceso, ¿no?
búsqueda de información, muy complicada. Y es más fácil acceder al Google y del Google traer lo más rápido que pudiera ser Wikipedia, o Rincón del Vago, o Mejores Tareas, o monografías.com, cuando en realidad en las sesiones nosotros les mostramos uno y otro, el Internet y biblioteca, que no están peleados, sino que hacen esa mancuerna, ¿no? Lo que le falta a uno se le puede agregar al otro, ¿no? Y pues siempre es, insisto, respetando los derechos de autor. Este es otro ejemplo, por ejemplo, como colegas docentes, ¿qué puedo yo hacer en mis clases? Que Adriana nos decía alguna precisión, ¿no? Y es muy sencillo, cuando yo por ejemplo, yo a mis alumnos, cuando les encargo algún trabajo o algo, siempre empiezo con lo básico que son, por ejemplo, las palabras clave para el trabajo y para buscar. Pero me gustó mucho presentarles esta actividad porque, por ejemplo, si yo les encargo a los alumnos buscar X información en páginas de Internet, y entonces aquí hay 6 criterios específicos que podemos usar para evaluar páginas de Internet y sitios web. Esta información viene de hace tiempo de la UC Berkeley. Es una biblioteca que me gusta mucho consultar, igual que la biblioteca de Purdue en Estados Unidos. Ambas son públicas y siempre presentan información precisa relacionada a esta cuestión de la integridad y la evaluación y respeto a los derechos de autor. Al entregarle esta información a nuestros alumnos, pues nos ponemos nosotros también en contexto cuando estoy viendo páginas web o sitios web, ¿no? ¿Tiene autor? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién lo publica? ¿Qué tan compatible es ese estudio con mi tema a investigar? Es importante. ¿Cuándo fue publicado? Hay páginas de sitios web que ni siquiera están actualizadas, ¿no? Y hay citas internas. ¿Quién cita a esa persona? Pone citas aparte. Y a la hora de que yo estoy haciendo así como que un checklist, sí, no. El alumno entonces también cuenta esta parte de, órale, ¿vale la pena esa página web o no? Y nos vamos habituando con esta sencilla evaluación para determinar si esa página la puedo usar bien para mis tareas, trabajos o investigaciones. Este es otro ejemplo que voy a mostrar. Hablamos sobre un laboratorio de escritura. A diferencia del video que nos presentó Adriana, me dio mucha risa cuando lo estaba mostrando. Pues quiero decirles que en nuestra universidad estamos trabajando desde la biblioteca haciendo un laboratorio de escritura. Lo voy a mostrar un poco más al rato. Resulta ser que este laboratorio de escritura nace por la necesidad que nosotros vemos de un centro de escritura, ¿no? Y desde la biblioteca, nuestro centro de escritura es más que nada un laboratorio. Un laboratorio como este Makerspace. Lo que nosotros queremos hacer con los alumnos, trabajamos en varias vías. Por ejemplo, queremos mostrarles esta parte de cómo escribir y por qué escribir en una universidad, cuál es la importancia. La cuestión de la integridad, la honestidad a la hora de escribir. El centro de integridad, por supuesto, que va de la mano con este laboratorio de escritura. Cabe resaltar que la información que tenemos en el punto de cómo escribir y demás, también viene dentro del centro, de la página del centro de escritura. Y en la sección del Bibliolab, esta parte del Bibliolab es una conjunción con los alumnos que les vienen a explicar a los alumnos por qué escribir y cómo escribir. Y entonces se hace esa mancuerna muy bonita entre el alumno que incentiva al otro a escribir y la importancia de generar ese nuevo conocimiento. Un momento. Ok. Y es así entonces como a través de muchos recursos ponemos a la mano del alumno información. Pero lo más importante es que hay que enseñarle cómo se usa, porque si me dejas así solo, pues realmente estoy más en riesgo de cometer ese plagio, ¿no?
Muchas veces las páginas de biblioteca son confusas y eso hace muy poco, es un poco, poco incentivo el que no esté tan claro los accesos, ¿no? Estoy presentando en este momento la página principal de biblioteca. Ahorita la muestro ya más a la mano, en donde se incluye toda la información que tiene biblioteca, sus recursos electrónicos e impresos. Asimismo, comparto el catálogo. ¿Okay? En nuestra biblioteca, me regreso un poquito a la otra sección, la biblioteca UDEM, tiene alrededor de 140 bases de datos. En su mayoría es una biblioteca electrónica, el 70% de la información es electrónica y el 30% es impresa, la cual se incluye en este catálogo de biblioteca. Entonces el alumno decide si quiere esta cuestión impresa o electrónica. Asimismo, la biblioteca puede verse en diferentes dispositivos. Y como bibliotecarios es importante pues ponerles a la mano a los alumnos en qué dispositivo puede tener acceso a su biblioteca. ¿Para qué? Para que haya una mayor colaboración, mayor, ahora sí que participación y se use todo lo que se tiene de biblioteca. Tanto esfuerzo y que no se use no siempre es conveniente. Asimismo, hemos puesto una sección de acceso abierto para participar en esta parte de los ODS, del ODS, específicamente el número 4, que trabaja en la parte educativa y vamos en un pro de un mundo sustentable. Y el acceso abierto, entonces, tenemos esta colaboración de la ciencia abierta con esta partecita que nos toca del acceso abierto. Lo hemos dispuesto utilizando un site Google. Y esto me lleva a comentarles que si no se tienen diferentes programas en las bibliotecas para poder hacer, por ejemplo, espacios como este del acceso, el sitio del acceso abierto, siempre se cuentan con programas de afuera que son gratuitos, que los podemos emplear, entonces no existe el pretexto para poner a la mano todos los recursos, ¿no? Y pues bueno, estos son mis compañeros. Imelda Sainz es la jefa de servicios bibliotecarios, nuestra líder de equipo. Y estos son mis compañeros, los referencistas, que los atendemos en referencia cuando llegan nuestros alumnos del Centro de Integridad a Biblioteca. Hacemos una entrevista, les preguntamos, bueno, pues, ¿qué fue lo que falló? Los introducimos a esta parte de la ciencia de la información y pues bueno, de forma integral los ponemos en contacto y en contexto de que pues ellos son creadores de información todo el tiempo. Estos son nuestros contactos de la página de biblioteca, biblioteca.udem.edu.mx. Y bueno, pues también nos pueden contactar en biblioteca@udem.edu.mx. Entonces, termino esta sección porque recuerden que me queda un momentito para mostrarles lo que yo les comentaba. Déjenme bajar a ver si puedo. No sé por qué no se cierra esta parte negra, pero bueno. Ok, esta es nuestra página de biblioteca, biblioteca.udem.edu.mx. Sigue viendo tu presentación, Blanca. Muchas gracias. Se me olvida que... Qué amable. Puede dejar de compartir y sí, volver a compartir. Sí, Correcto. se me olvida que en el Zoom hay que hacer eso. Sí, no se preocupe. Zoom, Team Meet. Entonces, sí. Sí, total, todos tienen ahí sus detalles. Sí. Bueno, pues entonces, como les comentaba, les presento la página ya ahora sí en vivo, nuestra página de biblioteca. Procuramos poner en primera mano ahora sí que nuestros avisos principales, ¿no? Y los accesos a los cuales pensamos que les pueden servir. Y aquí cabe decir que hay que tocar puertas. Y así como les dijo Adriana que ellos empezaron, pues ahora sí que a tocar puertas, biblioteca igual. Biblioteca toca muchas puertas para que vean todo el trabajo que hay, ¿no?
que es esta parte académica. Es la parte académica que si no hubiera este sustento de información, pues difícilmente hubiera buenos trabajos o investigaciones, ¿no? Pues bien, entonces en nuestra página principal, yo siempre les digo que me gusta mucho trabajar con estos menús y me voy a ir un poquito más rápido. A través de estos menús, entonces los alumnos pueden acceder a la información. Todas las páginas de bibliotecas manejan esta sección aquí del descubridor que los lleva a la información. Es una magnífica herramienta para trabajar con la información de biblioteca y traer de manera rápida la mayor cantidad de recursos posibles, de información posible relacionada a X tema. En la sección en el menú de recursos, me interesa mucho abrirles el siguiente. Bueno, pues aquí les comparto que podemos tener las bases de datos, el catálogo físico, pero si ustedes recuerdan, Adriana nos habló de ciertos softwares que hay. Nosotros los hemos integrado en esta parte de herramientas de apoyo y tenemos estos gestores que hacen esta vinculación con lo que nos comentaba Adriana, poner a la mano esa parte de facilitar esta parte de ser, pues ahora sí que de tener a la mano la herramienta, ¿no? No ser íntegro, sino más bien íntegro soy, pero pues si no me dices por dónde, pues ahora sí que me va a costar un poco más de trabajo llegar a lo mismo. Y bueno, tenemos entonces estos gestores gestores de referencia u organizadores de bibliográficos que apoyan muchísimo esta parte de la lista de referencias que se pasa muy seguido. Y como les digo, muchas veces es por desconocimiento o porque les da flojera o porque no les alcanzó el tiempo. Entonces, no hay pretextos si lo tienen a la mano. Asimismo, tenemos entonces otras herramientas y sitios de interés. Hemos integrado a nuestra biblioteca el Centro de Integridad, la página misma del Centro de Integridad y el software que se usa para checar o para verificar los trabajos y que los alumnos puedan tener ahora sí que otro camino para poder revisar su información. Esa es en la parte de herramientas de apoyo. Asimismo, hemos hecho una guía APA, porque el formato APA es el que más usamos nosotros en la universidad. Hemos hecho esta guía. Utilizamos un software que muchas bibliotecas tienen, que es una LibGuide, es el software LibGuide, y es a través de esta guía que nosotros hemos puesto la facilidad del uso del formato APA. Sin embargo, si no contamos con este software de las LibGuides, se puede trabajar entonces con el site Google. Y creemos que de esta forma el alumno también llega más rápido a esas dudas que puede tener a las 11:30 de la noche porque tiene que entregar un trabajo a las 12 de cómo citar, qué es una paráfrasis, cómo citar una cita textual o directa, ejemplos de cómo hacer las citas para libros o para redes sociales o tablas y figuras, etcétera. ¿Sí? Que generalmente es, ahora sí que del pie del que cojean nuestros alumnos. También hemos colocado más información y es así entonces como estamos trabajando de la mano con el Centro de Integridad para esta parte ética y que no se les olvide a los alumnos que ellos producen información y tienen que decir de dónde viene. Y pues bueno, estas vienen a ser las guías APA. Por supuesto que tenemos más información que siempre les recomendamos a ellos acceder. Aquí, por ejemplo, recursos de acceso abierto. He abierto esta sección de recursos de acceso abierto porque lo hacemos en colaboración con la comunidad, tanto interna como externa. Si ustedes conocen, por ejemplo, hemos puesto el número 1 tiene, ahora sí que dividido por las escuelas de nuestra universidad, los recursos de acceso abierto que creemos que les puede servir. Pero el número 2 se les va a hacer muy conocido. Es esta evaluación de las páginas web. El quién, el cómo, cuándo, el dónde y el para qué. Y son estos criterios generales
que nos llevan entonces a decidir si esa página es buena o no. Y siempre entonces se motiva a evaluar, y con esta parte de la evaluación es como vamos a evitar que nuestros alumnos, bueno, a lo mejor no siempre, pero tratamos de evitar que en un muy buen porcentaje estén plagiando, porque siempre tienen que estar preguntando el qué, el cómo, cuándo, y siempre de manera positiva. Es mucho más fácil. ¿Okay? Bueno, abro otra, y me falta un solo detalle. Demostrar. En nuestros servicios ponemos a la mano todas las capacitaciones, un calendario específico y unas capacitaciones también. Y es así como los alumnos, por ejemplo, allá de integridad, les comentan, métete a la página de biblioteca. En el menú servicios vas a encontrar las capacitaciones que hay sobre el desarrollo de habilidades informativas. Su calendario. Y pues bueno, para que tú te metas alguna que te pueda servir. En dado caso que no encuentre alguna que le llene para sus necesidades, siempre se puede pedir una capacitación. Y esto me lleva a comentarles que tanto los alumnos como los maestros pueden solicitar una capacitación a biblioteca bajo demanda. Y pues bueno, se las damos conforme a la información que nos solicitan. Aquí mismo hemos puesto estas guías y tutoriales que encuentran en el menú de servicios, aquí en esta sección de guías y tutoriales. Y lo que hemos hecho, si ustedes se fijan, es otro sitio Google. Lo que hemos hecho es precisamente videos muy cortos sobre estrategias de búsqueda para que entonces ya el alumno ya no diga con que estoy solo, ¿a dónde me voy? ¿Quién me puede ayudar? Y lo que hace Biblioteca es eso, es estar contribuyendo con videos cortos, por nivel, por tema, para que los puedan usar y puedan encontrar mejor información y más rápido y se usen todos los recursos que tenemos a la mano. Si nosotros generalmente tenemos, estoy viendo que no puedo mostrar, a ver, aquí está, esto era lo que quería. Hemos pedido a nuestros proveedores que nos auxilien con diferentes cursos o nos compartan su información y bueno, pues ahí la hemos incluido en la sección. Y pues bueno, creo que eso es todo la parte de biblioteca.